Hola, hola a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a una entrega en mi canal de endocrinología. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la elevación en la prolactina y del prolactinoma. Acá, ¿qué vemos nosotros con frecuencia? Vemos hay veces pacientes que le ponen carbolina sin tener indicación y hay veces se encuentran tumores cuya, cuya que no están produciendo la elevación en la prolactina. La presencia de incidentaloma hipoficiario en población general puede ser del 35% en algunos estudios, pongamos que alrededor del 20%, es decir, 2 de cada 10 personas pueden tener un incidentaloma hipoficiario, le miden una prolactina está en 30 o en 40 y asumen que ese tumor hipoficiario es la causa de la elevación en la prolactina y la mayoría de las veces no es así. Adicionalmente, los invito a que se suscriban al canal, que le den like, que compartan estos videos en redes sociales. Me llamo Alejandro Román, soy profesor de endocrinología en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y en la Universidad de Antioquia y vamos a hablar hoy de prolactina y de prolactinoma. Empecemos entonces discutiendo cuál va a ser la agenda. Vamos a hablar de algo de fisiología de la prolactina, claves en el enfoque de la prolactina, cómo se maneja un prolactinoma. Vamos a hablar de prolactinoma gigante, de causas genéticas, resistente y maligno, solo una diapositiva, y en el embarazo. Entonces recordemos un poquito la fisiología de la prolactina y acá traigo un corte de una hipófisis. Acá tenemos el lóbulo posterior de la hipófisis y acá tenemos toda la hipófisis. Y la producción de hormonas de la hipófisis es localizada. Las células que producen hormonas hipofisiarias no están regadas, excepto el gonadotроpo que sí está regado por todos lados. Pero miren que la prolactina está ubicada hacia los lados de la hipófisis, lo mismo que la hormona crecimiento. La hormona crecimiento es el 50% de la masa hipofisiaria y ACTH y TSH están en el centro. Esto es para conservar la circulación, es algo evolutivo. Prolactina y hormona crecimiento no se necesitan para vivir. ACTH y TSH, recuerden que esto produce cortisol y un coma mixematoso lo puede matar a uno. ¿Por qué es importante adicionalmente esto? Porque prolactina y hormona de crecimiento son familiares. Prolactina tiende a crecer hacia arriba o hacia los lados, es decir, puede hacer compresión del quiasma óptico o extenderse hacia el seno cavernoso, lo mismo que hormona del crecimiento. Pero es importante tener en cuenta esto. Y adicionalmente recordar que FSH, LH, TSH y la HCG son hormonas glicoproteicas que comparten la estructura alfa y la beta es específica para cada hormona, por eso son parientes, y prolactina, hormona de crecimiento y lactógeno placentario es otra familia hipofisiaria. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros los endocrinólogos siempre descartamos acromegalia en todo paciente con prolactinoma. Miren que la prolactina humana sí tiene 199 aminoácidos, la hormona de crecimiento 191 y la estructura cuaternaria es muy parecida. Esto se parece al lactógeno placentario. Durante el embarazo se produce más lactógeno placentario y por eso pueden haber cambios fisiológicos parecidos a la acromegalia. Incremento en las fosas nasales, en la nariz, manos anchas, dolor articular. Puede explicarse por esto porque es una hormona parecida a la hormona de crecimiento. La prolactina adicionalmente circula en tres formas distintas. Prolactina 23 kilodalton, que la conocemos como prolactina, la de 46, 48-56 kilodalton, que es la Big prolactina, y la Big prolactina, que tiene más de 100, de 100 kilodaltons. Como la regulación normal, la prolactina está regulada distinto a todas las otras hormonas hipofisiarias. Todas las otras hormonas hipofisiarias requieren es un estímulo. TRH, TSH, CRH, ACTH, GHRH, GHI, GP1. En cambio, prolactina está con un control distinto, ya viene frenada, listo, ya está frenada por dopa y GABA, de ahí que la causa más frecuente de tener prolactina alta sean medicamentos. Vos te tomas una metoclopramida y te puede subir la prolactina, o una aloperidol te puede subir la prolactina, por eso es la causa más frecuente de tumores hipofisiarios. Adicionalmente, nosotros tenemos unas sustancias que sí estimulan la producción de prolactina, entre estos los estrógenos, la oxitocina y el péptido intestinal vasoactivo. Personas con estro persistente como un ovario poliquístico tienen una prolactina más elevada o algunos anticonceptivos. ¿Qué otra cosa estimula la prolactina? La TRH. De ahí que todo paciente con prolactina elevada le descartamos hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo primario está elevado a la TRH y la TSH y esto estimula la elevación de la prolactina. La prolactina adicionalmente tiene un papel importante sobre GnRH. Si la prolactina está muy elevada, nos va a suprimir GnRH, LH, FSH y va a disminuir tanto estrógenos como testosterona. Por ende, pacientes con hipogonadismo debemos descartar una elevación en la prolactina. Algunos hombres que diagnosticaron
o debutaron con osteoporosis, se hizo el estudio, se encontró una testosterona bajita, no se supo la causa, se hizo el estudio y encontraron un tumor productor de prolactina. Y esto explica por qué la manifestación clínica de la hiperprolactinemia en las mujeres es anomalía en los ciclos menstruales. ¿Qué cosas generan aumento fisiológico en la prolactina? El embarazo al final del embarazo, y recordemos que la prolactina se depura a nivel renal, tiene también metabolismo hepático, entonces tanto la falla hepática como la falla renal me pueden producir elevación en la prolactina. ¿Qué claves diagnósticas tengo yo? Los pacientes que tienen una prolactina elevada, clínicamente significativa, casi siempre tienen manifestaciones clínicas. ¿Cuál es la principal manifestación clínica? Galactorrea, que es distinto de telorrea. La telorrea es una secreción por el pezón, usualmente cuando se presionan. Si le está saliendo líquido por las mamas, no se presione, no haga estímulo continuo porque eso hace que se eleve más la prolactina. Pero la galactorrea es salida de leche como tal, es espontánea, moja el interior, la telorrea tiene que estarse presionando. Entonces a muchos pacientes con telorrea les piden prolactina y la van a encontrar elevada porque se están estimulando en la mama, en cambio la galactorrea es sola. ¿Qué otra manifestación clínica tienen usualmente las mujeres con prolactina elevada? Ausencia de ciclos menstruales, amenorrea o oligoamenorreas. En algunas van a tener infertilidad y en casos muy raros, cuando el tumor es muy grande, sí pueden tener compromiso neurológico. Pero acá el mensaje importante es que telorrea es distinto de galactorrea y muchas mujeres con telorrea les están midiendo prolactina y la prolactina no es significativa en ellas. Normalmente la prolactina es menor de 20. Van a encontrar que algunos laboratorios tienen puntos de corte distinto, pero la determinación de prolactina usual es de 20. Si está entre 21 y 40, repitan en ayunas. De hacerse una medición única, no tiene que hacerse diluida en todos los escenarios o el pool de la prolactina. Pero tenemos que tener en cuenta dos efectos bioquímicos importantes. Uno, la macroprolactinemia y dos, el efecto gancho, que ya lo vamos a ver. ¿Qué es la macroprolactinemia? Es que usted tiene la prolactina que se acopla con segmentos de IgG o anticuerpos contra la prolactina, eso se presenta en el 4% de la población general, y son pacientes que les sale una prolactina elevada, pues no tiene absolutamente nada. Listo, 80 prolactina, 90 prolactina, 100, 200 de prolactina, no tienen galactorrea, no tienen anomalía en los ciclos menstruales, la resonancia no tiene tumor, es una macroprolactinemia. En pacientes con tumores hipofisiarios pueden tener mayor prevalencia de macroprolactinemia, especial si es un prolactinoma. La prueba diagnóstica es una cosa que se llama con precipitación con polietilenglicol, es medir la prolactina luego de precipitación con polietilenglicol. Si el porcentaje de recuperación es menos del 40%, hacemos diagnóstico de una macroprolactinemia. ¿En quién debemos sospechar esto? Una prolactina elevada sin manifestaciones clínicas puede ser un escenario útil. ¿Qué es el efecto Cancho? Es similar al efecto Cook, o al efecto Hook, es lo que se conoce como el efecto Hook, o es parecido al efecto Prosona en sífilis, y es que usted tiene una prolactina muy, muy elevada y el ensayo no es capaz de decirte el valor real. ¿Cómo hacemos o cómo conocemos el valor real haciendo una dilución 1 en 100? Y esto es importante en particular en pacientes con macroprolactinoma o con prolactinomas gigantes. Miren acá, este es un tumor hipofisiario, es una prolactina, era un hombre de 35 años, masculino, 3 años de disfunción eréctil. La prolactina le dio en 2243. Ustedes me pueden decir, no es una prolactina muy alta, pero yo necesito el valor real, saber desde dónde arranco. Mira que la prolactina diluida a este paciente le dio 25.413. Si yo arranco con una prolactina de 2.243 y le empiezo manejo con cabergolina y al mes le vuelvo a pedir una prolactina y encuentro que está en 2.000, yo digo que está haciendo una resistencia a la cabergolina y no, resulta que ese paciente está teniendo una respuesta excelente a la cabergolina. Pasó de 25.000 a 2.000, le está yendo súper bien. Entonces siempre hay que hacer una prolactina diluida, en particular en estos casos de macroprolactinoma. Y interesante, hay una correlación entre el tamaño tumoral y el valor de la prolactina. Hay algunos medicamentos que me dan elevación en las prolactinas hasta 200, una risperidona, metoclopramida, algunos pueden tener elevaciones en rango de prolactinomas o de macroprolactinomas. Miren acá que más de 200 es usualmente cuando yo pienso un macroprolactinoma. De resto, los microprolactinomas usualmente tienen prolactinas por encima de 100. Y hay algunos pacientes que tienen una translesión hipofisiaria que eleva la prolactina. Por ejemplo, un quiste de Rat que presiona y hace que se eleve la prolactina. Entonces hay que tener en cuenta que hay una correlación entre el tamaño del tumor y la elevación en la prolactina. Las personas normales miren dónde tienen el valor de prolactina. Entonces, en términos generales, las prolactinas menores de 100 son o medicamentosas o por compresión del tacho. Los microprolactinomas van a tener entre 100 a 250.
Los macroprolactinomas usualmente tienen más de 250 nanogramos por mililitro y el prolactinoma gigante saca el tumor de más de 4 centímetros con una prolactina mayor de 1000. Hay algunos medicamentos que me pueden dar prolactinas muy altas, en particular los antipsicóticos, como ya les mencioné, la risperidona. Causas fisiológicas de elevación en la prolactina: embarazo, lactancia, el ejercicio, el coito, el estrés, el sueño, el estímulo en las mamas, sea cualquiera que sea el estímulo, pero puede elevar la prolactina. Por ejemplo, las prótesis mamarias pueden elevar la prolactina. Durante el embarazo se van a crecer los lactotropos, entonces puede haber una hiperplasia de la hipófisis y la media prolactina en el embarazo es alrededor de 200 y puede subir inclusive hasta 600 y las concentraciones en el líquido amniótico van a ser mucho mayores que en la sangre. La lactancia y amamantar va a incrementar los niveles de prolactina. Recuerden que prolactina es prolactancia, entonces es una hormona que va a ayudar. Ya la lactancia continua, pues ya empieza a disminuir la prolactina. Miren que la concentración al inicio de la lactancia es de 162 y ya cuando lleva 6 meses lactando ya empieza a disminuir la prolactina a 77 en estos casos. ¿Qué otras causas me le dan la prolactina? Cualquier cosa que me dañe el tallo y cualquier cosa que me haga daño en el hipotálamo. Esto pueden ser granulomas, enfermedades infiltrativas como tuberculosis, hemocromatosis, irradiación, un quiste de Raynaud, que otro tumor me puede estar elevando la prolactina, entonces hay que tener esto en cuenta. De causas hipoficiarias, puede ser idiopáticas, son pacientes que tienen la prolactina elevada, la macroprolactinemia. Todo paciente con acromegalia se le mide prolactina y todo prolactinoma se le descarta acromegalia. La hipofisitis linfocítica, cualquier otro adenoma, cirugías, trauma o una silla vacía. La hiperprolactinemia idiopática son aquellos pacientes que tienen prolactina elevada, pero en la mayoría van a llegar a la normalidad. Se debe descartar acromegalia, hay otras causas raras como mutación en el receptor de prolactina, pero son básicamente pacientes que tienen prolactina elevada sin ninguna otra manifestación clínica. Siempre, todo paciente con prolactina elevada, miramos qué medicamentos está consumiendo. Es una causa importante la elevación en la prolactina. Miramos también el ovario poliquístico, descartamos hipotiroidismo, falla renal y falla hepática como una causa fisiológica de hiperprolactinemia. Cuando yo ya diagnostico una prolactina 100, 120, 200, pues ya voy a pedir una resonancia, voy a encontrar un tumor de hipófisis y tengo que hacerle manejo. ¿Qué pautas hay en el manejo? Es que es el tumor que se maneja médicamente. Tenemos bromocriptina y cabergolina. Para Colombia, cabergolina está en el POS y cabergolina es más efectiva que la bromocriptina y no tiene tantos eventos adversos como tiene la bromocriptina. Disminuye el tamaño tumoral, esta es de la guía de hiperprolactinemia, disminuye los defectos del campo visual, resuelve la menorrea, mejora la función sexual, resuelve la galactorrea y normaliza la prolactina. El manejo de un prolactinoma es un agonista dopaminérgico. Típicamente lo que yo utilizo es cabergolina. Bromocriptina viene en tabletas de 2,5. Empezamos 2,5 a 10 miligramos al día. Si el paciente tiene mucho mareo en la noche, se puede poner intravaginal también, pero tiene muchos eventos adversos. Yo prefiero cabergolina. La dosis mía inicial es media tableta cabergolina martes y jueves y puedo ir titulando a inclusive a 2 tabletas a la semana. Distinto del macroprolactinoma o el prolactinoma gigante, que el protocolo va a ser distinto. ¿Cuál es mejor de las dos? Miren lo que les dicen las guías. Se prefiere la cabergolina por su alta eficacia y alta frecuencia en reducción del tamaño tumoral. Y yo agregaría que menos eventos adversos. Los que han tomado bromocriptina saben que el medicamento es muy poco tolerado. Preferimos cabergolina en estos escenarios. Usted al paciente le empieza cabergolina y lo cita al mes para mirar cómo va la prolactina. La resonancia de control hacia el año, pero en pacientes que tengan un macroprolactinoma o si la prolactina continúa en ascenso, si hay síntomas, usted va a hacer una resonancia a los 3 meses por lo menos. Siempre tener en cuenta los campos visuales y evaluar y manejar las comorbilidades del paciente. Hacemos prolactina cada 3 meses en el primer año y si hay incremento en los niveles de prolactina ya tocaría hacer una resonancia. A algunos pacientes se les puede suspender el tratamiento, sobre todo los de microprolactinoma. Tiene que tener unas condiciones, que es el estudio que hizo la doctora Ana María Colao y del que hay varios metaanálisis. Sin embargo, el 85% de los pacientes van a necesitar reiniciar el tratamiento. ¿Qué pacientes son candidatos a suspender la cabergolina por un prolactinoma? Es aquellos que tengan por lo menos 2 años de tratamiento, que tengan una prolactina sérica normal y que el tumor haya desaparecido. Esta es la ventaja de la cabergolina, que puede hacer que suspenda o que desaparezca el tumor. Entonces, mire, esta es la tasa de recurrencia de hiperprolactinemia luego de la suspensión de agonistas dopaminérgicos.
Miren que los que permanecieron normales fueron el 21% de los microprolactinomas y solo el 16% de los macroprolactinomas a largo plazo. Es decir, 4 de cada 5 pacientes les va a repetir o les va a volver a aparecer el prolactinoma. Prolactinoma gigante, ¿cómo se define? Un tumor de más de 4 centímetros con una prolactina mayor de 100 y debemos excluir siempre producción de hormona de crecimiento y un Cushing. Todos los pacientes que tengan una masa hipofisiaria siempre debemos evaluar hipofunción e hiperfunción. Les hacemos estudios de toda la función hormonal. Este es uno de los casos clínicos que tuvimos acá en el hospital. Este es un paciente con un prolactinoma gigante. Él ya estaba ciego por la larga evolución de su enfermedad. Una neurocirugía no es capaz de hacer resección completa del tumor y el paciente tiene que seguir con cabergolina, implica una cirugía en diadema, entonces lo que hicimos fue hacer el protocolo de ponerle cabergolina una diaria. Listo, vigilancia intrahospitalaria con control de resonancia al mes. Miren la imagen como la tenía, era un tumor de casi 8 centímetros. Y estas son las resonancias al año luego de estar tomando cabergolina. Miren acá que el tumor desapareció completamente y en esta que básicamente no tiene tumor, no se operó, solo con manejo médico, el tumor desapareció. Miren acá la imagen inicial en el 2014, la prolactina en 35.000 y el control en abril del 2015 con una prolactina de 2 nanogramos por mililitro, tomando carbolina una diaria, el tumor prácticamente desaparecido y no requirió operarse. Es el ejemplo típico del tumor hipofisiario manejado médicamente. Es un protocolo lo que hacemos acá en la clínica de tumores endocrinos. Miren acá, la prolactina nuevamente 35.000 y la prolactina luego en 2, luego de un año de tratamiento, el paciente se evitó una neurocirugía, complicaciones, estancia en unidad de cuidados intensivos y el desenlace es el mismo. Hay otra enfermedad que son los prolactinomas agresivos, que son difíciles de manejar, son esos que tienen varias cirugías, varios fármacos y radioterapia. Y el otro es el carcinoma. El carcinoma de hipófisis, doctores, es una causa rara, es una cosa muy rara, son 200 casos en el mundo y la definición es la presencia de metástasis. Estos pacientes tratan con cirugía, radioterapia y temozolomía como tratamiento estándar. Este es un reporte de caso del doctor Luis Vicente Ciro, que es un paciente con un efecto antitumoral de la temozolomía en un paciente con un prolactinoma invasivo, ve cómo estaba antes y luego de temozolomida. Es un medicamento pues, que se utiliza usualmente en quimioterapia. Nosotros lo utilizamos básicamente en combinación con capecitabina en tumores neuroendocrinos. Todo paciente con tumor hipofisiario descartamos causas genéticas. Siempre pedimos un calcio y una paratormona para descartar la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o enfermedad de las 3 Ps, que es adenomas pituitarios, adenomas paratiroideos y tumores pancreáticos, típicamente gastrinomas. ¿Listo? Entonces, siempre pedir calcio y paratormona en todo paciente con tumor hipofisiario. Hay otra enfermedad que se llama FIPA, que es mutaciones o adenomas pituitarios familiares aislados. Esto puede ser por mutaciones en AIP. Entonces, siempre preguntamos si hay historia familiar de tumores hipofisiarios. Miren acá que se produce prolactinoma, somatotropinoma, tumores no funcionales, Cushing y otros en algunos de estos pacientes. Acá miren el estudio genético, entonces siempre evaluamos el diagnóstico de un adenoma pituitario. Recordemos que hoy en día no se habla de adenomas pituitarios, sino tumor neuroendocrino de hipófisis y miramos si el paciente tiene alguna característica sugestiva de un síndrome McCune-Albright, de una neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o tipo 4, de un complejo de Carney. Si el paciente no tiene alguna manifestación clínica sugestiva de estas enfermedades, preguntamos historia familiar. Si el paciente tiene historia familiar, se trata de un adenoma pituitario familiar aislado por mutaciones en AIP. Si el paciente no tiene historia familiar, no tiene manifestaciones sugestivas, mirar si tiene una historia de gigantismo, es un adenoma desde chiquito o es un tumor diagnosticado ante los 30 años, que en eso sí pudiera tener alguna mutación, pero el resto, en pacientes de 40, 50 años, que no tengan ninguna otra enfermedad, no se sospecha pues una causa familiar. Prolactinoma en el embarazo es parte de lo que me motivó a hacer un recorderis de esta enfermedad porque actualmente tenemos un macroprolactinoma hospitalizado en el embarazo, una paciente con un embarazo de 2 semanas con un macroprolactinoma. Entonces en el embarazo aumenta la hipófisis, hace hiperplasia, se aumenta la prolactina y la dificultad en este caso es que hay un riesgo de incremento del tumor, del prolactinoma. En microprolactinoma eso es muy raro, entre el 2 al 3.5%, entonces la paciente queda en embarazo y le decimos que suspenda la cabergolina. Pero en macroprolactinoma el tumor puede crecer en 3 de cada 4 casos. Entonces,
En los pacientes con macroprolactinoma dejamos el tratamiento médico. Siempre antes del embarazo, nosotros le decimos a la paciente, pilas, puede quedar rápidamente en embarazo. Empieza con la vergolina y al mes puede quedar en embarazo. Entonces, pilas que hay que estar atentos con esto y definir si la paciente requiere anticoncepción o no. No todos los prolactinomas se tratan. La indicación de tratar prolactinoma es galactorrea que esté molestando y deseo de fertilidad. Si los ciclos están anormales, uno puede tratar con anticonceptivos. Pero básicamente el objetivo de tratar el microprolactinoma es controlar la galactorrea o el deseo de fertilidad. El macroprolactinoma lo tratamos todos. Entonces hay mujeres que no tienen deseo de fertilidad, no molesta tanto la galactorrea, se pueden tratar con anticonceptivos. Hacemos una resonancia previa al embarazo. En microprolactinoma suspendemos el tratamiento si queda en embarazo. Damos signos de alarma, dolor de cabeza, alteraciones visuales, monitorizamos con campos visuales, hacemos monitoreo clínico en caso de cada 2 o 3 meses y si tiene síntomas hacemos campos visuales y una resonancia. Si hay un crecimiento marcado, debemos reiniciar el tratamiento y tanto bromocriptina como cabergolina son seguros en el embarazo, teniendo más evidencia y más tiempo de experiencia de bromocriptina que cabergolina. Macroprolactinoma al embarazo se individualiza cada caso, evaluamos el control hormonal y tumoral previo al embarazo, es decir, debe llegar embarazada con el tumor prácticamente ausente y se continúa la cabergolina o la bromocriptina con un monitoreo estrecho, que es lo que estamos haciendo con nuestra paciente, le continuamos la cabergolina. Para terminar, mensajes para la práctica. Telorrea no es igual a galactorrea, doctores. Pilas, pues, este es uno de los errores más frecuentes. Hay muchas causas de la acción de la prolactina y lo más frecuente es medicamentos, no tumores. Por eso siempre tenemos que preguntar. Descartamos ovario poliquístico, hipotiroidismo primario, falla renal, falla hepática. Recordar que la prolactina es pariente de la hormona de crecimiento, entonces en un prolactinoma siempre descartamos acromegalia. En algunos pacientes podemos suspender la cabergolina y recordar que el embarazo usualmente es rápido. Les agradezco mucho por su atención. Por favor, si les gusta, denle like a este video, suscríbanse al canal. Estamos haciendo academia, entonces todo esto nos ayuda, por favor, para poder continuar con estos videos. Les agradezco mucho su atención y espero que hayan disfrutado esta pequeña charla de prolactina y prolactinoma. Mil y mil gracias.